De que ahora el español habla. Es muy gracioso, pero bueno. Ya, chiquillos, lo último que estábamos viendo el semestre anterior, ¿no es cierto? Era características de los nutrientes para lograr un buen funcionamiento del organismo frente a lo cotidiano que tenemos que hacer, ¿cierto? Habíamos visto que una alimentación balanceada necesita micros y macros nutrientes. ¿Se acuerdan cuáles eran los micros y macros nutrientes? Porque si vamos a hablar de dieta, ustedes tienen que saber cuando hablemos de micronutrientes y cuando hablamos de macronutrientes. ¿Se acuerdan? Cri, 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 cri. Cuando hablamos de macronutrientes, chiquillos, hablamos de todos aquellos nutrientes que cumplen funciones estructurales y funcionales y energéticas dentro del organismo. Por ejemplo, macronutrientes son los carbohidratos, o sea, todos los azúcares y la harina, que aportan principalmente energía. Tenemos macronutrientes, los lípidos, que permiten construir tejidos, las proteínas, que son constructores reparadores, ¿cierto? Entonces, esos son macronutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, y son micronutrientes los que participan en algún tipo de reacción química, como por ejemplo las sales, minerales, vitaminas. Ahora, también se llaman micronutrientes porque eso uno, a pesar de que son muy esenciales para el organismo, los ocupa en pequeñas cantidades. Por lo tanto, no es necesario tener una dieta rica en micronutrientes, porque la verdad es que lo que el organismo no lo ocupa, lo elimina por vía renal. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, soy fanática de la vitamina C para prevenir resfrío, la verdad es que mi organismo solamente va a ocupar la cantidad de vitamina C que necesita y el resto lo va a eliminar por vía urinaria. Por lo tanto, los micronutrientes, el organismo toma lo que necesita y el resto lo elimina por vía renal. En cambio, los macronutrientes, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, si yo las consumo en exceso, más allá de lo que yo voy a gastar, habitualmente tienden a convertirse en grasa y producir obesidad. Bien, ahora vale decir que los macronutrientes habitualmente son los más sabrosos, son los más ricos. Es muy rico comerse como por ejemplo el perrito del Hans se comió una papa frita. Es mucho más rico comerse una papa frita, por ejemplo, que comerse, no sé, un kiwi, porque tienen sabor, porque habitualmente tienen saborizante. Ahora vamos a ver eso. Entonces, dependiendo de lo que nosotros comamos o cómo nos nutramos o cómo nos alimentemos, vamos a ver si nuestras dietas son deficientes. ¿Y qué efectos tiene para nosotros no tener una alimentación adecuada? Ahora, acuérdense que el objetivo de esto es cambiar un poco nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos alimenticios, porque espero que a mediano, corto, muy largo plazo ustedes van a ser padres, por lo tanto van a tener que tomar medidas o tener que tomar decisiones en cuanto a la alimentación que van a ingerir ustedes o la alimentación que le van a dar a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber aquí? Queremos saber si es correcta mi forma de alimentación, o sea, ¿es correcto como yo me nutro? ¿Es correcto como yo me alimento? ¿Le sirve a mi organismo lo que yo le estoy dando? ¿Realmente mi cuerpo necesita todo lo que yo le doy? O sea, ¿es necesario que yo me coma 3, 4 panes al día? ¿Es necesario, por ejemplo, que no coma arroz? Entonces, ¿de qué depende la forma de alimentación de las personas? Habitualmente de los hábitos alimenticios que a uno le han formado. O sea, uno habitualmente se alimenta como tu familia te ha criado. ¿Ya? Ahora, no todas las personas en el planeta, chiquillos, se alimentan de la misma manera. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, relaciona su alimentación con las creencias religiosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que los árabes, por ejemplo, los judíos o los islamistas tienen formas de alimentación distintas. Por ejemplo, hay poblaciones que no comen cerdo.
o no comen animales que tienen dedos ungulados, o sea, animales con uñitas separadas, porque según ellos, ¿no es cierto?, son corruptos y están malditos. Obviamente son creencias religiosas, no hay animal ni planta maldita en este planeta. ¿Ya? Están ligados, por ejemplo, al lugar donde viven, al medio geográfico. O sea, yo no le puedo pedir a una persona que vive en un iglú en Canadá que sea excelente comedor de fruta y verdura cuando allá no hay. Y ahí seguramente cuesta muy cara. Está, por ejemplo, la posibilidad de disponer de algún tipo de alimento. O sea, que yo quiera comer, por ejemplo, un alimento como caviar, cuando en Chile el caviar es carísimo, pero en Europa del Norte es muy barato porque allá hay disponibilidad de ese alimento. Entonces los hábitos alimenticios, chiquillos, depende de varios factores, no solamente de lo que yo quiera comer, sino que principalmente de tus hábitos de alimentos, las creencias religiosas que influyen en tu alimentación, el lugar donde tú vives y la disponibilidad de ciertos alimentos para poder desarrollar tus actividades vitales. ¿Ya? Ahora, súper importante también en qué tipo de alimento tú consumes, como aquí esta niñita, ¿no es cierto?, que está comiendo verdura y fruta, son de tipo económico. Habitualmente cuando tú tienes pocos recursos económicos, obviamente tu alimentación no puede ser tan variada como cuando tú tienes hartos recursos o varios recursos. Los motivos religiosos, como los que yo les ponía, ¿no es cierto?, que hay religiones que te imponen normas alimenticias, como la norma del Torá en el Corán, ¿no es cierto?, que imponen, por ejemplo, que ese tipo de población no puede comer cierto tipo de carnes, como la carne de cerdo, como la carne de llamo o la carne de camello, en ese caso. Tampoco se comen los caballos, ¿ya? Porque tienen otra relación con ese tipo de animal. Tiene que ver con su higiene, ¿no es cierto? Nosotros para comer usamos servicio, pero en India, por ejemplo, comen con las manos, o en otros países también comen con las manos, ¿ya? Y con factores psicológicos, y aquí para nosotros es importante los factores psicológicos, porque como nosotros pertenecemos a una cultura occidental, estamos muy influidos por lo que vemos en la tele, ¿no es cierto? Y cómo nosotros nos vemos frente a las demás personas. Entonces, todo eso influye en nuestra forma de alimentación. De repente nosotros compramos algo por lo que vimos en una propaganda en la televisión. Por ejemplo, papita, 3 chanchitos, sabrosa, rica, ¿no es cierto? Y le muestran una papa que cae ahí, súper rica, pero usted cuando compra esa papa, habitualmente no lee el envase de la papa, o sea, usted no se fija qué es lo que realmente está comiendo. Y cuando comemos esas papas fritas que vienen en sobre, ustedes tienen que saber que lo único que estamos comiendo es almidón, o sea, harina blanca, grasa y sal. Y saborizante, colorante y odorizante. Entonces, chiquillos, nosotros vamos a encontrar 3 tipos de alimentos en nuestra disponibilidad. O sea, todos nosotros podemos adquirir estos tipos de alimentos, obviamente dependiendo de nuestros gustos, nuestros hábitos y nuestra condición económica. Los alimentos más importantes son los del grupo 1, que son los alimentos no procesados. O sea, alimentos que vienen directamente del productor a nuestro consumo. Ya, por ejemplo, la fruta, que viene sin procesar. Ahora, estos alimentos se supone que debieran ser los más abundantes dentro de nuestro régimen alimenticio. Mientras menos procesamiento tiene el alimento, más beneficioso es para nuestro organismo. Por lo tanto, aquellos que no les gusta comer fruta y verdura sobre todo, se están perdiendo de una cantidad de nutrientes, especialmente micronutrientes que son esenciales para nuestra función diaria. Después tenemos alimentos mínimamente procesados, que tienen algún proceso, pero que no influye en su calidad como alimento. Por ejemplo, los alimentos que nosotros compramos congelados, ya los que vienen por ejemplo, el choclo, estas ensaladas primavera, qué sé yo, ahora te venden cebolla congelada, todo eso que tiene un mínimo proceso. Habitualmente se
cortan, se pican y se congelan o se enfrían y se venden al público. O que, por ejemplo, cuando la mamá compra de repente más productos en la casa y los corta, los procesa y los guarda en la congeladora. Eso es un mínimo proceso. Acá significa que no se le agregó ninguna cosa externa a ese alimento. Por lo tanto, si lo comemos, es casi tan sano, casi, como comerlo no procesado. Después, acá ya entramos en el procesamiento del tipo 2 y acá encontramos alimentos procesados, ¿no es cierto?, para la industria alimentaria. Aquí habitualmente se procesan los productos naturales y se saca de esos productos naturales lo que yo voy a ocupar para fabricar otro alimento. Por ejemplo, yo proceso el trigo para convertirlo en harina, o proceso el maíz para convertirlo en harina de maíz, o por ejemplo las frutas, las verduras para poder convertirlas, ¿no es cierto?, en harinas de tipo cereales, vegetales, etc. Y después tenemos estos alimentos que son los que se supone debiéramos comer menos, que son los alimentos ultraprocesados. Ahora, el problema es que los alimentos ultraprocesados habitualmente son muy ricos porque traen muchos aditivos que estimulan nuestras glándulas salivales, o sea, estimulan el gusto, el olor. Habitualmente estos productos son procesados o son fabricados para engañar a la gente, haciéndola creer que son nutritivos, pero la verdad es que son más bien un cúmulo de grasa y harina que lo único que hace es hacernos engordar. De ahí que hay muchos cereales, por ejemplo, que se venden para los niños que se sacaron del mercado porque la verdad es que eran puro aceite. ¿Ya? Entonces, estos alimentos procesados, habitualmente el otro beneficio que tienen es que están listos para cocinarlos. O sea, yo llego, los caliento y me los como. O yo llego, le agrego un poco de leche y me los como. Y esos son ultraprocesados, o sea, son las cosas instantáneas que ustedes han visto en el súper seguramente. Dice, ¿no es cierto?, cereales, 3 monitos, instantáneo, o avena instantánea. Entonces eso quiere decir que es ultraprocesado, por lo tanto no sirve mucho. ¿Ya? Y esos son productos que están dentro de la cadena alimentaria y que están listos para el consumo. Habitualmente las que somos más flojas como yo para cocinar, por ejemplo, de repente preferimos estos alimentos ultraprocesados porque no tenemos que estarnos pasando mucho rato en la cocina, a sabiendas de que no son muy productivos para mi salud. ¿Ya? Por ejemplo, este café es un alimento ultraprocesado, porque alguna vez, en algún momento en esta cosa hubo un granito de café, pero hace 1.000.000 de años atrás, antes de que lo procesaran. No se preocupen, chiquillos, con el cuadrito, porque yo les voy a subir el PDF al Classroom hoy día, ¿ya? Para que lo puedan copiar. Entonces, aquí estamos hablando de alimentos no procesados. Ven, acá tenemos todos los alimentos no procesados. Son todos aquellos que se obtienen naturalmente y que habitualmente, ¿no es cierto?, son los que tenemos acceso directo en la feria. Habitualmente el único proceso que tienen estos alimentos es una limpieza para sacarle, por ejemplo, las hojitas muertas o la cáscara en caso de la fruta seca, ¿no es cierto? Un poco de enfriamiento o secado al sol. Por ejemplo, las pasas, las nueces que se secan, se deshidratan más bien. El maíz, ven ahí está el granito del maíz que permite fabricar las cabritas, o el pescado. Habitualmente esto nosotros lo podemos comer sin proceso, congelado. Y eso significa que es un alimento no procesado, aunque vale decir que sí, que el frío hace que algunas vitaminas se pierdan en el proceso de congelamiento, ¿ya? Por eso es mejor comerlo en lo posible en vivo, o sea, en vivo, en directo, una lechuguita o un brócoli, ¿no es cierto?, o una palta sin congelar. Entonces, estos alimentos, por ejemplo, se les hace algunos procesos mínimos
Limpieza, por ejemplo, rallado, exprimido, cortado en hojuelas, se le hace un proceso de enfriamiento para impedir la putrefacción, el congelamiento cuando las compramos en bolsita, ¿no es cierto?, que vienen los productos congelados, y pasteurización. Habitualmente, otro efecto que tienen los alimentos que compramos congelados es que se pasteurizan, o sea, se le sacan las bacterias patógenas, etcétera. Pero no se altera el mecanismo natural de este alimento, o sea, no se le quita su condición de producto sano. Y esto debiera estar principalmente en nuestra dieta, frutas, verduras, cereales, semillas, ¿no es cierto?, sin procesar. Después, tenemos alimentos con ingredientes procesados y aquí empezamos un poquitito con lo que nos ofrece la industria alimenticia. Y esto va para la industria alimentaria, o sea, aquí son los que se producen en gran cantidad para abarcar una gran cantidad de personas. Ahora, este tipo de alimentación se desarrolló en la revolución industrial justamente para poder llegar con alimentos a mayor cantidad de gente que en ese tiempo había con desnutrición y pasando hambre, ¿ya? Entonces aquí se toman los productos naturales eh, y se les prensa, se les tritura, se les muele, se les refina, se les purifica, se les hidroliza y se les agregan enzimas y aditivos para hacerlo más comercial y sabroso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, miren, acá yo les puse una fotografía. ¿Qué tipo de alimentos corresponden a alimentos procesados para industria alimentaria? Todos los aceites que dicen en el supermercado que son de tipo vegetal. La mantequilla, la leche, la crema, la manteca de cerdo, el azúcar, y este es nuestro principal enemigo, endulzantes en general, por ejemplo, los endulzantes, todas estas cosas de sacarina, ay, que le hacen propaganda en la tele con este actor famoso, ¿cómo se llama? Uy, ¿cómo se llama esa cuestión? Endulzantes líquidos, ya, esos sí que ellos son pura química, ¿eh? En esos endulzantes líquidos habitualmente va Stevia. stevia. No hay ningún producto natural en esa cosa. Ustedes lean el envase, por favor, los que usan endulzantes líquidos. Sería preferible que se acostumbraran a tomar el té o el café sin azúcar antes de usar esos endulzantes. Son pura química. Las harinas, por ejemplo, pastas y fideos, que están hechos solamente con harina y agua, por si acaso. Habitualmente todos los fideos que nosotros compramos en el supermercado, independiente de la marca, están hechos solamente con agua y harina. ¿Ya? Ahora, estos ingredientes que usa la industria son básicamente, si ustedes se dan cuenta, grasas, harinas, azúcares. Son los tres principales ingredientes. Entonces, hay que fijarse muy bien cuando compramos un alimento, chiquillos, qué es lo que trae. Mientras más nombres raros traiga, menos sano es. Por ejemplo, ciclamato de sodio, tartarina naranja, etcétera, porque esas cosas sirven para darle colorante al producto. Ahora, cuando son dulces, habitualmente traen jarabe de maíz, de alta fructosa, lactosa, proteínas de leche y soya, gomas y productos similares. O sea, estamos comiendo básicamente puros productos sintéticos. Habitualmente, por ejemplo, la fructosa y la lactosa son el azúcar que le echan a la Coca-Cola, a las bebidas gaseosas, a los yogures dulces, por ejemplo, y eso si yo lo consumo en exceso, todo eso se transforma en grasa. ¿Por qué? Porque la fructosa y la lactosa, a pesar de que son azúcares, mi organismo no lo metaboliza para convertirlo en glucosa. Entonces, como consumo en exceso, se transforma en grasa. Proteínas de leche, si es que es de leche, o si no, son proteínas de desechos animales. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el frugelé y las gomitas son hechas de la médula del hueso de los animales? ¿Ya?
Entonces eso, en vez de ser un producto nutritivo, te está dando básicamente grasa. La soya, que ya sabemos que es un producto transgénico, que está comprobado que muchos transgénicos producen cáncer, la goma, que es cartílago animal, y productos similares. Por lo tanto, hay que mirar de repente los paquetitos de donde vienen los productos. Y estos son los ultraprocesados. Los ultraprocesados, ojalá no incluirlos en nuestra dieta. Los ultraprocesados habitualmente contienen muy pocos nutrientes y están hechos para ser producidos en gran cantidad y para engañar al público consumidor. Estos alimentos vienen listos o casi listos para comerlos, ¿no es cierto? O tomarlos, y habitualmente son los que vendían antiguamente en el kiosco del colegio. ¿Se acuerdan los snacks? Los Super 8, los chitos, las papas fritas, etcétera. Y habitualmente se usan para reemplazar las comidas hechas en restaurantes o en lugares así. Por ejemplo, ahí cabe toda la gama de productos Maggi. Las sopas Maggi, los purés, ¿no es cierto? Las sopas esas japonesas, ojalá nunca las compren esas sopas chinas porque son puro aceite y sal. Ya, por ejemplo, los horneados, los rebozados, la fritura, fritura en abundante aceite, como las papas fritas de la marca que sean, los alimentos curados, miren los que vienen con vinagre, como el pollo cuando viene, te dice ahí, pollo viene curado, significa que le agregaron vinagre y otros productos para aumentarlo en volumen. El ahumado, que le agregan, ¿no es cierto?, dióxido de carbono, los encurtidos, elaboración de conserva, todas las conservas, uso de preservantes y aditivos cosméticos. Por ejemplo, se les agregan cosas para que se vea más bonito, para que huela mejor, para que tenga un mejor sabor, pero todas esas cosas son sintéticas y minerales sintéticos y tipos sofisticados de empaquetamiento. Entonces, por ejemplo, acá yo les puse, ¿ven? Ahí hay unos cereales, unas galletas, una bebida, la Coca-Cola, las papas fritas, estos chocolates que venden que habitualmente de cacao tienen lo mismo que yo de rubia, o sea, nada, y las galletitas, ¿no es cierto?, que son tan sabrosas. Entonces, para evitar el consumo de estos productos que son tan nefastos para la salud, el Ministerio de Salud hace un par de años utiliza estas indicaciones en el paquete, ¿ven? Entonces, esto nos indica que son alimentos. Cuando aparece una de estas cosas negras, la que sea, chiquilla, alto en azúcar, alto en grasa, alto en sodio, alto en calorías, significa que estamos hablando de un alimento que en lo posible hay que tratar de no consumir. Porque significa que nuestro organismo no lo va a utilizar para la función que nosotros lo queremos, que es para nutrirnos. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, ahora esto no significa, ay, que no, yo nunca voy a comer eso, no es cierto, porque a uno le gustan los caramelitos y de vez en cuando le gusta una cosita rica, pero no hacer de eso nuestra dieta cotidiana. O sea, no todos los días bebida, que es un mal hábito chileno, por ejemplo. Hay algunos que no pueden almorzar si no tienen un juguito o una Coca-Colita o una bebida de cualquier tipo, traten de evitar eso, porque el consumo de azúcar es muy alto. Y eso ustedes saben que el exceso de azúcar se convierte en grasa. Y después tenemos acá los ultraprocesados. Ya estos ultraprocesados, chiquillos, casi no tienen nutrientes y son básicamente alimentos, digámoslo así, recreativos, que nosotros lo podemos usar en una reunión social, con los amigos, con las amigas, pero que no se habitúe en su alimentación. Entonces, los ultraprocesados, como dice ahí en la diapositiva, favorecen el sobrepeso, o sea, lo único que te hacen es engordar. Y son una combinación de ingredientes básicos que son el azúcar y la grasa, que es lo que a nosotros más nos gusta. Habitualmente todos aquellos alimentos, chiquillos, que contienen azúcar o que contienen grasa son los que nosotros preferimos. Si yo les hago una encuesta a ustedes ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que más les gusta comer?
Honestamente, lo que más les gusta comer. Por ejemplo, Chocolate. ¿Qué más? Papa frita. ¿Ya? ¿Qué más les gusta comer? Por ejemplo, ahí tienen un cuadrito con cosas que habitualmente tenemos a nuestra disposición. Miren, por ejemplo, yo soy fanática, pero fanática de las mermeladas, como esa que está ahí. Y estoy consciente de que, por ejemplo, miren, yo acá, para que vean que soy culpable, tengo una mermelada de supermercado. Pero yo no me di el trabajo de leer. Entonces, miren lo que esto trae. Trae tartarina, trae ciclamato sódico, trae estabilizante, conservante, orodizante, sorboato de potasio, trae extracto de frambuesa, según esto, colorizante y saborizante autorizado. ¿Se dan cuenta? Y es una mermelada que viene toda, dice Huertos de Villarrica, frambuesa mermelada, y viene con una etiqueta negra. Y esto es para que ustedes la puedan ver. Ahí está la etiqueta negra, ¿no es cierto? Entonces, obviamente ese es un gusto que uno podría darse. Pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, a los niños pequeños se les debiera evitar, por ejemplo, este tipo de leche, que habitualmente los productos chiquillos van dados por el precio. Habitualmente, mientras más barato, más procesado. Porque no se requirió invertir en, por ejemplo, agregarle vitaminas, proteínas o otra cosa de origen más sano o aminoácidos. Entonces aquí están todas estas cositas ricas, ven las papitas fritas, los helados, los panqueques, los dulces, hay un Kit Kat. Con esto hay que tener mucho cuidado con los cereales, porque los cereales en un tiempo eran muy famosos, ¿no es cierto? Porque se suponía que daban una muy buena alimentación a los niños, pero después se hizo un estudio nutricional y se determinó que de los cereales que venden en el súper para los niños son altos en azúcares, altos en grasa y altos en colorante y saborizante. Miren esto, el pan de molde es altamente procesado, chiquillos. Por eso es tan rico el pan de molde. Y cualquiera de los dos tipos, el integral o el blanco. Estos panes que hacen en el súper, por ejemplo, como la baguette, las galletas, estas que son muy ricas, las medias lunas, ñami ñami, las hamburguesas son pura grasa. Estas, miren, ¿cómo se llaman estas cosas? Longaniza, las papas fritas en el mall, estas cosas de pescado o de pollo en los nuggets. Ustedes saben que cuando comen nuggets están comiendo los desperdicios del animal, ¿cierto? Por ejemplo, los nuggets de pollo son las patitas, parte de las plumas, los huesitos, los cartílagos, las cosas, el trago, miren, el trago también es ultra procesado y habitualmente el que nosotros compramos, especialmente los destilados, es lo que quedó del destilado del vino. Las comidas chinas, han visto que el súper está lleno de estas sopas chinas que usted le echa agua caliente y se la La come. Maruchan. Esa cosa, trate de no comerla. Por todas las cosas, la margarina, chiquillo. La margarina, ¿ustedes sabían que está a un paso de ser petróleo? Si le agregáramos un átomo de hidrógeno más al componente de la margarina, se convertiría en petróleo. No se descompone, no se echa a perder, no se le agregan hongo. Por eso la margarina fue creada para alimentar a los animales en criadero y después se vio que como era tan fácil de manipular, se convirtió en industria alimentaria. Así que eviten la margarina en lo posible. Como dicen por ahí, más vale ser buen pobre, comer pan solito que con margarina. Bueno, las barras de galleta, la pizza, miren qué rica la pizza. Pero la pizza lo único que tiene, si es que tiene natural, es el tomate. Si es que la hace en su casa. Porque si la compra en el Papa John's o en otro lugar, el tomate es envasado. Las hamburguesas, etc. ¿Ya?
Entonces los alimentos ultraprocesados están muy presentes en el mercado, chiquillos, y son los principales causantes de la obesidad en la población. Y los ultraprocesados, ya aquí no tienen nada de nutrientes, se caracterizan porque son fácil de comer. O sea, estos habitualmente son los que nosotros hacemos que no nos implican ningún tipo de manipulación en la cocina para poder adquirirlo. Carecen de nutrientes y fibra, ¿ya? Por eso son ultraprocesados, no tienen nada de tipo vegetal, ni nada de tipo animal. Lo único que traen es harina, grasas y aceite. Son muy poco saludables, ¿no es cierto? Y muchos de estos alimentos incluso pueden derivar en producción de cáncer. Habitualmente, como son muy ricos, muy sabrosos y muy olorosos, hacen que saquemos de nuestra dieta los alimentos que son más sanos, ya como frutas y verduras. Por ejemplo, aquí les hago yo una pregunta. ¿Quién quiere un plátano cuando puede tomar un helado? ¿Quiénes, por ejemplo, si yo les pongo la disyuntiva entre un plátano y un helado, o entre una manzana y un helado, o entre una manzana y un chocolate, quién elige la manzana y quién elige el chocolate? Con honestidad, sin mentirlo. ¿Ya? Hay varias con caras de culpables ahí. Entonces, a mí no me gustan las frutas. Yo elegiría el chocolate. claro, ¿ves? Porque ante la oferta, tú puedes escoger, po. Entonces, obviamente, tú vas a elegir aquello que es más sabroso, que te resulta más rico a la nariz, más rico, ¿no es cierto?, al gusto. De hecho, cuando nosotros abrimos un envase de alimento procesado, lo primero que obtenemos es el aroma.